A primera vista podría hacernos parecer que los strigoi no son más que el homólogo rumano del vampiro occidental, pero eso no es nada cierto. Entre los espíritus malignos más espantosos de la mitología rumana, esta entidad en cuestión puede ser un tanto un hombre, llamado strigoi, como una mujer, strigoaica. En la antigua mitología rumana, el strigoi, plural y singular, son idénticos. Son las almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche para aterrorizar al vecindario. Estos nombres derivan de aestriga, que significa en rumano chillar, como en italiano strega significa bruja. Derivan de la palabra latina strix, que designa a una pequeña ave vampírica. Una strigoi viu, strigoi vi, es una bruja vampírica. Un strigoi mort, plural strigoi morti, es un muerto vampiro. De forma similar, de acuerdo con la mitología rumana y albanesa, una striga es una especie de bruja vampiro que se desliza en los cuartos de los pequeños y absorbe su fuerza vital. En la Edad Media, la condesa Báthory Ercebet, que nació en 1562 y murió en 1614, es el ejemplo más antiguo calificado de figura strigoi histórico. Un poco más tarde, el dálmata Jur Grandó, que murió en 1656, fue el primer vampiro clásico cuya existencia está documentada por escrito. Durante la dictadura comunista, en la cual era común que la población estuviera aterrorizada por la represión y el hambre, susurraban que los líderes eran strigoi. En el comunicado de 1989, el cuerpo de Nicolae Ceausescu no recibió funeral y fue enterrado con rapidez. El fantasma del exdictador se ha convertido en una amenaza en el inconsciente de algunos rumanos supersticiosos. En la actualidad, el 24 de diciembre del año 2003, el anciano Petre Tomá falleció a causa de un cáncer, según aparece reflejado en el informe médico y en el certificado de defunción. Según algunos de sus paisanos, el óbito se produjo a causa del exceso de vodka y aguardiente acumulados a lo largo de su vida. Según otros, se murió porque era viejo, y esa es la ley de la naturaleza. Llegado el día del entierro, nada raro alteró el normal desarrollo del evento. Nadie cortó la cinta que ataba los pies del anciano, ni nadie tocó las agujas centinelas de su alma. Petre quedó enterrado como mandan los cánones en el campo santo del lugar. Se oró por la salvación de su alma. Hasta aquí, todo normal, pero todo esto empieza a cambiar a los 5 días del entierro. Mirela Marinescu, nuera del difunto, empieza a notarse enferma. Vómitos, fiebre, dolores generalizados y un sinfín de raros achaques se habían apoderado de la nuera de Petre. De forma casi inmediata recordó la ocasión en que su abuela, ya hacía varias décadas, y su propia madre le contaron cierta historia sobre muertos que son capaces de abandonar sus tumbas por las noches y acceder a las casas de sus familiares para destrozar la salud de sus deudos o de sus animales domésticos. La cultura popular de los pueblos perdidos de Europa tiene otra forma distinta de entender la vida y la muerte, perpetuada de generación en generación, sin que los libros en las escuelas, los políticos o los sacerdotes se interpongan en su difusión. Así que el asunto estaba claro, sobre todo cuando Mirella Marinescu comenzó a contar a sus allegados que por las noches veía la cara de Petre y que éste entraba en su habitación y con una boca ensangrentada le lamía la cara. Después, cuando Mirela despertaba anegada en sudor, las alucinaciones no desaparecían. Escuchaba pasos en el piso inferior y las maderas de la escalera crujían de manera siniestra, haciendo resurgir en su mente la imagen de aquella abuela sentada frente a la lumbre, contándole cómo un familiar muerto, cuando no puede desligarse de las ataduras de este mundo, recurre de tan singular manera a sus parientes vivos para demandar ayuda.
En estos casos no existen golpes, ni vasos que vuelan y se rompen, ni muebles que se mueven, tan solo personas inocentes ajenas al no muerto, que se ven inmersas en un mundo sobrenatural de los vampiros. En las tradiciones balcánicas, el difunto se dirige a sus familiares, minándoles la salud, incluso llegando a producirles la muerte, a través de una o varias enfermedades. Así que Mirela Marinescu cada vez estaba más convencida de que era el espíritu de Petre Tomà el que le causaba todos aquellos síntomas para llamar la atención y pedir que le liberasen de este mundo. Convencidos los familiares de Petre de que era su espíritu el que estaba causando los problemas, se pusieron a repasar todo el ritual funerario, tratando de encontrar dónde habían podido fallar para crear aquel desaguisado. ¿Se habría olvidado el cura ortodoxo alguna oración? ¿Pudo alguien modificar la cinta que ataba sus pies o las agujas que protegían su alma? ¿Tendría alguno de los presentes alguna inquina inconfesable contra Petre? No dieron con la clave, así que tras admitir que la memoria les puede fallar a cualquiera, comenzaron a preparar el plan operativo para aplicar la destrigoización y liberar al vampiro de sus ataduras. Unos abogaron por un ritual según el cual era necesario quemar el corazón del difunto. Otros aseguraron que era imprescindible cortar el cuerpo en 2 pedazos. Otros, los menos, recordaron como imprescindible el clavar una aguja de coser en el pecho del vampiro. Cada uno aportó su parte del ritual recordada, así que para asegurarse la efectividad y hacerlo de manera democrática, decidieron aplicar al pobre Petre toda la parafernalia. Luego se retiraron a sus casas en medio de una noche lluviosa y fría, mirando a su alrededor con gran temor. Así pues, el 8 de enero del año 2004, un comando formado por 6 ciudadanos de Morotinú, encabezado por el cuñado del presunto vampiro, George Marinescu, se armaron con azadones, horquillas y linternas, y se dirigieron al camino del cercano cementerio. Unos minutos después, en medio de un sepulcral silencio, se dejó oír el estridente chirrido de la verja del cementerio, y durante 2 horas estuvieron cavando en la todavía no compactada tierra hasta que el azadón de George Marinescu topó con la madera del féretro. Con sumo cuidado, George Marinescu levantó la tapa y 6 pares de ojos correspondientes al séquito funerario se hallaron inmensamente abiertos. Los 6 hombres juran y perjuran que el cadáver del viejo Petre no estaba en la posición en que fue enterrado. Estaba de costado, la cabeza vuelta, dirigiendo la mirada de su único ojo abierto a los asustados libertadores, y los inmaculados zapatos con que había sido enterrado aparecían cubiertos de barro. La desbandada fue inmediata. Atrás quedó el féretro de Petre junto con todas las herramientas y linternas. No tardaron ni 6 segundos en llegar a sus casas y ocultarse en los rincones más insospechados de sus hogares, y aquel día cesó toda actividad en Morotín. Tan solo un labrador despistado recorrió sus calles de regreso, según él, de las faenas del campo, y tuvo la mala suerte de toparse con el vampiro, que le preguntó si sabía lo cobardemente que se habían comportado sus paisanos. El labrador, recordando aquello de que a las mujeres, a los borrachos, a los locos y a los vampiros no hay que llevarles la contraria, se limitó a contestar que parecía que hacía fresco aquella tarde, y aceleró su paso para esconderse en el fondo del pesebre para las cabras. Aquella noche Mirela Marinescu volvió a soportar la presencia del vampiro, que atronó la aldea con risotadas y críticas despectivas hacia los 6 valientes que deberían haber sabido liberar su alma. Así que cuando a la mañana siguiente Mirela Marinescu contó que el vampiro se coló nuevamente en su habitación, riéndose de la falta de coraje de los hombres de la aldea,
las mujeres sacaron de sus escondites a los 6 paisanos. Les dieron a beber vodka, y cuando advirtieron que el alcohol comenzaba a hacer efecto, ellas mismas les facilitaron las herramientas y los pusieron en la puerta con la advertencia de que no volverían a pasar ese umbral si no terminaban correctamente con su misión. De nuevo fue George Marinescu quien tomó la iniciativa y esta vez hundió con fuerza la horquilla sobre el pecho del finado. No fue fácil, cuenta George. Tuve que hacer mucha fuerza para traspasarle, incluso me tuve que ayudar con el pie, pero conseguí quebrarle las costillas. Luego saqué el corazón y lo pinché como una albóndiga. No terminó aquí el rito de destrigoización. Una vez arrancado el corazón, los libertadores hicieron un descanso y se trincaron otra botella de vodka, cada uno para celebrar el éxito conseguido. Luego hicieron un gran fuego en un cruce de caminos y echaron el órgano a las llamas. Poco tardó el corazón en carbonizarse y convertirse en cenizas. Ya solo faltaba espolvorear las cenizas en un recipiente con agua y darlo a beber a toda la gente de la aldea. Como se cuenta en esta historia real, existen muchos otros rituales como para que los strigoi dejen en paz a sus víctimas. Hay que desperdigar semillas con clavos ocultos dentro de ellas. Estas criaturas obsesivas no pueden seguir su camino sin antes contar las semillas. Cuando se pinchan con los clavos ocultos, comienzan a contar otra vez. Según los ritos más comunes sobre este tipo de entidad oscura, la única manera de eliminarlos es arrancándoles el corazón a plena luz del día y anclándoles a la tumba con estacas. Se cree que los strigoi no se convierten mediante la mordida de otro vampiro, sino que son el 7º hijo varón de una bruja o de alguna mujer que haya cometido adulterio. A simple vista no se diferencian de los humanos. Hay tradiciones que afirman que los strigoi son vampiros humanos, es decir, humanos con capacidades vampíricas pero sometidos a las leyes naturales. Otras versiones sostienen que los strigoi pertenecen al orden supremo en la jerarquía vampírica.